buenos días. Buenos días. Primero que todo, gracias por la invitación. Gracias a Centro de Estudios que fue por allá por los Tomás a invitarnos a participar y a ustedes por estar aquí asistentes. Aclaro una cosa, yo todavía no soy doctor, soy estudiante aún, entonces es como difícil ver esas cosas tan abruptas. El texto de hoy había puesto para un título algo así como provisional sobre todo este proceso de objeción de conciencia. El texto se titula Deber de resistencia, que es el principio, sobre todo podemos decir un principio ético de la democracia, y es algo que tiene que tratar a partir del problema que tenemos con el servicio militar obligatorio, el reclutamiento forzado en Colombia, no solamente por parte del Estado. Y me gustaría comenzar con una cita, un texto que me parece interesante, y es dice: lo malo no es que tengan suficiente sangre fría para pensar lo impensable, sino que no piensan. Es una frase de Hannah Arendt. Y iniciaría preguntándome pues si nos podemos plantear la objeción de conciencia y si tenemos que responder a esto, de qué manera lo podemos responder, si respondemos su significado como tal, o tenemos que hablar directamente sobre lo que determina decir que podemos llevar a una objeción de conciencia. Si fuera a plantear nada más la objeción de conciencia, la entenderíamos desde los principios jurídicos colombianos, y pues yo soy de formación historiador y de abogado cero, entonces no me meto en las cosas que no son de mi disciplina para evitar roces y por respeto a la disciplina del derecho. Pero hasta cierto punto entonces en Colombia se plantea en la Constitución del 91 el artículo de libertad de conciencia, el artículo 18, y la Corte también en la sentencia que la hablamos ya en la primera parte, la sentencia 728 del 2009, donde dejó atentos los parámetros sobre un caso en específico, y es de eso lo que se ha venido hablando y de lo que ha servido como fundamento para plantearlo para muchos individuos. El significado de la objeción de conciencia puede intentar reducir a términos jurídicos, nada más, pero también es una herramienta para el Estado y para los individuos hoy en día. Lo que tenemos que en realidad es intentar dar respuesta y entender y defender la libertad y el derecho de los ciudadanos a decidir su papel sobre la vida social. Tenemos que entendernos todos como ciudadanos, no como identidades dispersas pertenecientes simplemente a ciertos grupos, comunidades demasiado cerradas, y seguir segregando y seguir reduciendo la población a odios. Pero entender el papel de la libertad de los ciudadanos en Colombia se encuentra sobre todo en la lucha por desvincularse por el peso causado por la tradición del pasado bélico colombiano, un pasado de las guerras civiles del 19, un pasado del siglo XX donde vivimos un periodo de violencia política partidista que lo conocemos todos dentro de lo que llamamos la guerra, el ciclo de la violencia, las confrontaciones después en los años 60 y 70 cuando fue, digamos, ese auge de la lucha subversiva, y después de los años 70 cuando comienza el conflicto de los nuevos actores con los grupos de narcotraficantes y paramilitares. Entonces ya el peso de la violencia y de todo este belicismo en Colombia nos tiene de una manera pensando que es lo único que podemos ver en el país, y algunos lo tienen así. No es desconocido tampoco que en los colombianos ya están cansados de tanto derramamiento de sangre, y que la sangre se ha derramado por familias, y esas familias han llevado a ser los protagonistas de los grandes problemas sociales que tiene este país. Son esas familias las que se ven de cierta manera agobiadas, y toda la población en realidad, por el papel que también juegan una parte de los medios de comunicación en Colombia, que se encargan nada más de exaltar esa violencia de una manera morbosa y vulgar, porque simplemente les encanta
dar el protagonismo sobre el hecho violento, sobre los muertos que hay, sobre todas las escenas dantescas de muerte y sangre, sin ningún sentido, sin ningún profesionalismo, y es una degradación completa por la vida, un irrespeto por las víctimas, y aparte de todo es simplemente un irrespeto por la sociedad en general al realizar ese tipo de transmisiones. Con todo esto, entonces, los jóvenes en Colombia, y no solo los jóvenes, hablando de casos, simplemente hablando de los hombres, sino la población en general, hombres y mujeres, comienzan a crecer con un miedo y con un terror sobre lo que es la constante máquina de guerra que azota este país. Y se ven entonces aún con más miedo cuando llegan a su etapa de ser adultos, cuando ven el reclutamiento forzoso por parte del Estado y de otros grupos armados que hacen presencia en el territorio colombiano y agudizan aún más y fortalecen la idea militarista dentro del país. Es esa violencia la que causa, y todo ese militarismo, la pobreza y los otros problemas de los que estamos viviendo, y que alimentan entonces el horror en el que uno se está acostumbrando. Lo que tenemos que pensar entonces es, si esto es una democracia y esto es un país democrático donde se exalta la ciudadanía y la libertad, ¿en dónde queda la libertad de los ciudadanos? ¿Dónde queda la libertad de las personas para decir si quiero ser partícipe de esa guerra o no? Es cierto que para muchos que se encuentran, quieren ejercer su derecho de conciencia, pero para otra parte del país, producto de toda esa exaltación de la violencia, también les encanta el ala militarista. No hay que decir que en Colombia no, hay gente que le encanta y vive de esto. Entonces hay que saber qué es lo que tenemos que hacer los demás ciudadanos. Y entonces, ¿dónde está el papel de la libertad de los individuos? Si es que los pocos que no quieren pertenecer a la vía militarista se tienen que ver, bajar la cabeza y hacer caso entonces a la mano dura, y simplemente enaltecer el militarismo por decir que hay una lucha contra el terror mundial, la que nos metieron hace ya poco más de una década, porque se dice también hace 2 décadas que la democracia triunfó, y entonces solamente la democracia con su mano fuerte también puede crear la ciudadanía global y una libertad y un buen gobierno, de lo que se habla hoy en día. Y entonces, para todo esto, el gobierno fabricó la herramienta del servicio militar obligatorio. No es solo parte de la herramienta de lo que difiero del anterior orador, de Diego Guerreño. No es solo una herramienta del capitalismo, sino que también dentro del propio Estado soviético existió esa idea militarista. Para eso estaban las marchas estalinistas con su aparato rojo del ejército rojo trotskista y la exaltación de las armas. Eso es algo que nos marcó mucho en el siglo XX. Y simplemente con eso, con el aparato militar, se está legitimando el papel de la autoridad y el monopolio de la fuerza sobre los ciudadanos. Entonces el militarismo es una herramienta del Estado, una herramienta para legitimar su papel con los ciudadanos, ya que no lo puede hacer de otra manera. El militarismo es simplemente, no es solamente la invención de los colombianos. Decimos que pronto es que los colombianos somos los más bélicos del mundo y los que tenemos mayores problemas. El militarismo ha sido una implementación de lo que se traduce en la necesidad del uso de la fuerza por parte de muchos estados. Y con esto se intenta por parte del Estado también sortear dificultades económicas, políticas y sociales, y ya lo practicaron y se hizo presente en Colombia en la última década con esa implementación frustrada de la política de seguridad democrática, que no era más que el replique de lo que llamaron los Estados Unidos el acto patriota de valor después de los hechos de septiembre del 2001, y que viene a ser el replique de lo que llamaron los alemanes el Notstand, que era toda esa política de estado de excepción y estado de sitio que se hizo en la Alemania nazi. Entonces, el aparato militarista es eso, la reducción
del Estado real, es una implementación del Estado de sitio a la hora de ejercer autoridad y violencia sobre los individuos. El control y el uso de la violencia por parte del Estado. En Colombia ha tenido la denominación del servicio militar obligatorio. Y esto no es más que un acto de servidumbre. Esto no es un servicio. El servicio militar es la servidumbre de los ciudadanos con el Estado. Para eso entonces se adquiere de manera servil y despreciable la denotación de un acto heroico. Entonces no son más que héroes los que van a entregar su vida. Y la servidumbre de los jóvenes colombianos pues va a ser legitimada por algunos medios de comunicación, no solamente por la herramienta de aparato de marketing de la fuerza militar, sino también por todo este mercado que se ha enaltecido de eso, ¿no? Series de televisión, películas producidas en Colombia sobre la guerra, y en la exaltación masiva de la violencia también, con pequeñas miniseries y con pequeños programas. El enaltecimiento también, por ejemplo, en los llamados programas de periodismo o supuestamente noticieros, en donde simplemente se hace una fascinación por el combate, por las dadas de baja, como le dicen, que son ciudadanos también. No importa de dónde estén metidos y con qué banderas tengan en su brazo, pero son ciudadanos colombianos. Pero entonces todo esto está creando una visión acerca de producción y acumulación de un espectáculo de lo que denomina el héroe colombiano. El papel de los medios entonces es importante y el Estado es articulado a mantener sobre todo el control sobre la voluntad de los ciudadanos, el querer vincularse sobre el monopolio de la fuerza o no, y el ejercicio mediático que se ha elaborado junto al Estado. Lo que ha construido es que el Estado y sus representantes y algunos actores armados al margen de la ley den la idea de una necesidad innegable de la guerra en Colombia como la única solución para todos nuestros problemas. Es necesario entonces seguir acumulando más presupuesto militar, es necesario continuar la guerra porque si no, no tenemos otra salida. Para algunos, me imagino que como han vivido toda su vida, de los que estamos en esta sala, viendo la guerra constante todos los días en este país, pues es normal ver el aparato militar en las calles, los policías fuertemente armados. Es normal prender la televisión y ver todos estos saldos de horror todos los días. Y sobre todo porque se ha marcado una idea durante la última década, y en donde es que en Colombia existe un enemigo común. Hay un enemigo que es el enemigo del Estado, y si ustedes no comparten de la idea del Estado, entonces pueden ser también el enemigo. Lo que hay que hacer entonces es una reivindicación por esa guerra, si no quieren ser víctimas del Estado, ¿no? Inclusive lo decían públicamente en los últimos años. En Colombia o están con el aparato estatal de la presidencia o están en contra y son terroristas. Pero la violencia generada en Colombia no va solo en la guerra, esa se refleja también en la implementación de las prácticas militaristas, y la principal violencia que nos pone en duda sobre la soberanía que existe en este país y sobre la democracia colombiana está evidenciada en la restricción absoluta de la libertad, y es esta que es el servicio militar obligatorio. La práctica de las tácticas que conocemos popularmente como las batidas imprime la evidencia que en este país se suspende la libertad de los ciudadanos en cualquier momento, que la violencia se hace llamar legítima y soberana, sobre todo cuando se hace por parte del Estado, y que esta realidad entonces es la suspensión completa de la democracia y de los derechos, y demuestra solamente el poder y el control de una ala de las instituciones del Estado, que es el aparato militar, sobre el resto de lo que conocemos como esta sociedad colombiana, porque se vulnera y la fuerza pública entonces
desconoce entonces la legislación, los derechos de los ciudadanos y omite cualquier tipo de diálogo sobre esto. Y esto solamente se puede denominar que es una transgresión de lo que es un Estado democrático. Decimos que vivimos en democracia, pero en realidad, si lo ponemos en plano, esto puede ser una gran mentira. Las prácticas de las batidas son lo más común que podemos ver en nuestro país, ¿no? Sobre todo esta semana. Esta semana que es la semana de reclutamiento, entonces todos los portales están batidas desde el lunes. En los pueblos de la periferia de Bogotá están desde el domingo. Entonces, muchachos, estén atentos, sin horror. Sé que eso les causa un miedo, pero hay que tener en cuenta que ese tipo de prácticas se establecen por parte del Estado, sobre todo en zonas populares, sectores de periferia, pueblos, barrios con problemas económicos y zonas marginales. No creo que encontremos una batida en ciertos sectores exclusivos de grandes ciudades de Colombia, ¿no? Y sobre todo se hace un caso omiso a lo que venimos hablando, que puede ser la objeción de conciencia, y eso pone entonces en duda lo que puede ser la legitimidad del Estado y la legalidad del propio Estado. Entonces, ¿para qué tenemos instituciones? ¿Para qué tenemos los poderes públicos? La legitimidad y la legitimidad del Estado y la objeción de conciencia se llevan a ser vulneradas en Colombia no solo por parte del aparato de la fuerza, sino por actores que están alrededor de él, ¿no? El reclutamiento no solamente incluye a los mayores de 18, sino también hemos preciso que incluye a los menores de edad. Y es una práctica que se ha llevado por décadas. Y aparte se acorrala a la población, ¿no? La población sí se le incluye de manera forzosa a subirse a estos camiones. Es una práctica que viene a ser rechazada por Naciones Unidas ya hace más de 15 años, donde la población civil no se puede encontrar dentro de vehículos militares, sobre todo en Colombia, que es un país en conflicto armado interno, y así está clasificado a nivel mundial. Y entonces la población civil simplemente se excluye de todo tipo de derechos. La situación del conflicto colombiano entonces es clara. Hay un derrumbamiento del Estado de Derecho. Esto no se puede decir que es una crisis, sino una anulación de la democracia. Crisis no es porque no es que existiera un Estado en un momento, sino no se ha dado. Es una anulación de la democracia y la libertad gracias a la violencia, que se legitima por el Estado y los otros actores, que nos enfrasca en la anulación de todo adversario. Porque no se ve a la persona que no comparte las ideas como esa relación de antagonistas, sino es el adversario y hay que aniquilar. Por eso se solucionan las cosas a golpes. Hay gente que no le gusta que le digan la contraria, ¿no? Que no le hablen de otras cosas, que porte otro color diferente al que él porta, o que escuche otra música como la que él escucha. Entonces eso también nos lleva a una discriminación, a una valoración moral de las personas, a la desaparición física y además a las tensiones que son evidentes en Colombia entre lo que pueden denominarse tensiones de sectores económicos, etnias, ideologías, religiones, géneros, y alimentan los ríos de sangre que circulan por nuestro país, convirtiendo en algo normal el paso de hombres armados por las calles, de uniformados, las agresiones, las riñas, las diferencias entre adversarios, el enaltecimiento de la fuerza con los desfiles militares y la fuerza a la hora de usarla con cualquier otro individuo. Aparte, se ve como el único medio de salida y el único medio de control social posible, ¿no? Sabemos lo que pasó hace 2 semanas con la legítima protesta social de un sector de colombianos. Entonces la única manera de controlar la protesta social no es dialogando, sino reprimiendo. Entonces toca sacar el aparato militar para que reprima, incluir la política de estado de excepción, ¿no? Se reprime y si se vulnera el horario de salida, entonces todo el peso de la fuerza y la ley. ¿Y esto qué nos queda? Entonces tenemos guerra, tenemos violencia, la continuación de las relaciones políticas y sociales
donde la única oportunidad de la ciudadanía de nuestros jóvenes es vulnerada. Y no es un secreto que la guerra es el deseo de la satisfacción constante y la muerte por muchos. Hay gente que se siente feliz por verla. Es un desprecio que nos ha llevado a muchos a ver cómo hemos visto cómo muchos desprecian la vida, no solo la vida sino la condición de la humanidad, y entonces la libertad de los colombianos se ve relegada a los comportamientos de unos pocos con comportamientos y psicopatologías sadomasoquistas. No podemos decir que el gobierno sea el único que tiene ese uso de la fuerza y de la violencia, ¿no? También es parte de los propios ciudadanos que se están enfrascando en esto. Y el derecho a objeción de conciencia no es solo un acto de la experiencia que ustedes tengan que tener solamente porque están cruzando algunos individuos a esa edad. El acto de objeción de conciencia es parte de un derecho que está dentro de la democracia colombiana. Está establecido constitucionalmente como el libertad de pensamiento y el libre desarrollo de personalidad también, y que el Estado lo puede burlar o no, así como se ha burlado la ciudadanía muchas veces, y con esta la libertad. Entonces hay que establecer realmente con esos espacios de debate la interacción entre lo que puede ser la objeción de conciencia y cómo actuar con respecto a eso, no solamente informarnos. No puede ser que la hegemonía de la violencia en nuestro país no pueda tener un tipo de resistencia, y el acto de resistencia constituye entonces, para muchos, si no lo saben, eso es parte de la ciudadanía. Desde los propios orígenes de la democracia liberal de los poco más de los últimos 2 siglos, está considerada la resistencia como parte de la organización de la democracia, la voluntad popular, ¿no? La verdadera resistencia no se discute, sobre todo cuando se violan los derechos de los ciudadanos. Las libertades fundamentales que se garantizan constitucionalmente. Hay que evitar caer en el juego jurídico si está o no está en la ley, si está o no está consagrado, si tenemos que decir que está o no está sentenciado. No todos tenemos ese conocimiento jurídico. No podemos tampoco enfrascarnos en la resistencia como la visión mesiánica y mística que han tenido unos de acuerdo a su ideología. Es necesario que la resistencia sea de una manera política, como somos todos los ciudadanos, que nos alejemos de los actos de violencia, primero que todo, para este caso, y que se critique entonces la reproducción que se ha hecho por parte de multitudes de estos actos de violencia y de esa petición perpetua de la continuidad de un militarismo en un país que yo creo que ya está suficientemente acabado por la guerra, y con esta manera poder fracturar ese poder dominante militarista. La objeción de conciencia es social, es un ejercicio político, es algo que tiene que hacerse a partir de la participación de los individuos, y se tiene que mantener entonces ese frente ante la continua violencia estatal y paraestatal. La objeción de conciencia no nos puede excluir entonces de la participación democrática como se plantea con el servicio militar, ¿no? Es que si no prestan el servicio militar no pueden ser ciudadanos, porque como no se les va a dejar ingresar a ciertos trabajos a estudiar, entonces como si no tuvieran otro tipo de oportunidad. La participación no puede entonces obedecer a intereses particulares de algunos grupos, y tampoco puede obedecer a la procura y el mantenimiento de los intereses egoístas de esos grupos. No podemos servir en actos de coacción y servidumbre ante un aparato militar que se persuada a los individuos a partir de las batidas, y con esto entonces se les dice que esa es la manera que puede progresar el país, porque si el país no lucha y no agrede al otro, entonces no podemos salir adelante. Nos ofrecen esto de manera periódica en los medios de comunicación, en algunos medios,
menos mal que no en todos. Y esa creencia de progreso se ve por factores económicos, ¿no? Es que si no acabamos con el enemigo común, pues nadie va a invertir en nuestro país. Si queremos tener más dinero, entonces toca matar más gente. Y así podemos superar la precariedad económica de la sociedad colombiana. Lo único que estamos logrando es perpetuar esa precariedad. Es el fracaso del Estado colombiano, es el fracaso del proyecto democrático que solamente implementa lo que llamamos el terror. Eso es el verdadero terrorismo en los sectores más vulnerables de la sociedad, incluyéndolos como las víctimas del reclutamiento forzoso. Entonces, la objeción de conciencia es uno de los principios de la democracia, finalmente, que quede claro, y el principio de la libertad. Y se puede consagrar como el máximo de la incoherencia de un gobierno que no la haya implementado. Es el resultado, por lo menos para nosotros, el resultado de la arbitrariedad y de la ignorancia de muchos y del propio gobierno. Para muchos resulta entonces impensable el acto de la resistencia y de recuperar sus derechos fundamentales, simplemente porque ya se rindieron ante el poder militar. Y hay que recuperar esos derechos y libertades. La voluntad, entonces, de todos los ciudadanos y de todos esos poderes perdidos por la ciudadanía, porque si no es la ciudadanía la que ejerce el control sobre el Estado, entonces, ¿quién es el que ejerce el control sobre el Estado? Eso era así una reflexión que los invité a hacer hoy y abierto a lo que podemos hacer al final.